informativo. Indignación en México por un aterrador caso de maltrato animal. Una mujer de 42 años fue detenida acusada de matar perros y gatos para vender su carne en comidas ya preparadas. En Puebla intentaron lincharla tras descubrir los cadáveres de los animales domésticos guardados en su refrigerador. En las últimas horas fue dejada en libertad. Según las autoridades, el delito no amerita prisión preventiva. Ayuda, por favor. Miren, no les estoy mintiendo, de verdad la vieja tiene perros en el refrigerador. La búsqueda de un perro robado terminó con este hallazgo. Desde hace 2 años, habitantes de la colonia Bosques de San Sebastián, en la ciudad de Puebla, sospechaban que su vecina María Consuelo robaba mascotas, pues los perros callejeros y hasta algunos de casa desaparecían. Es una vez que me cacho a su niña a las 2 de la mañana que estaba estirando su manita para agarrar mi gato, pero yo se la agarré y le digo, no, mi gato, no, ¿cómo te lo vas a llevar? Ellas salían 1, 2, 3 de la mañana a robarse los animales. En varias ocasiones, los vecinos dicen que habían ido al departamento de María Consuelo porque olía a podrido y a perro muerto, pero no encontraban nada. Hasta anoche que lograron entrar y transmitieron en vivo por redes sociales. Compartan este en vivo, de verdad, la vieja tiene un perro en el refrigerador. Ya entramos a la casa. Este perro no deja que pasemos porque los demás perros están ahí adentro y queremos sacarlos. Por favor, si vives en Bosques de San Sebastián, ven a apoyarnos. Entramos al domicilio y había 2 refrigeradores. En el primero únicamente había un perro y un gato. Y en el otro refrigerador había más perros y más gatos, alrededor de 5 o 6 más, yo creo. En el tambo todavía había más animales destazados. En una recámara encontraron machetes, palos con clavos, que con eso les pegaba o los mataban. Más vecinos llegaron al lugar y encontraron a los animales encerrados en jaulas o atados con cadenas. También encontraron a los 2 hijos de María Consuelo en malas condiciones, uno de ellos con discapacidad motriz. Al ver esta escena, los vecinos intentaron linchar a la mujer. Tuvieron que llegar 10 patrullas con policías municipales para lograr rescatarla. Después se la llevaron detenida por el delito de maltrato animal y abandono de persona. Cuando mató a los perros no sentía feo. ¡Asesina! La Policía Municipal de Puebla contó en total 29 perros, 13 gatos, 2 conejos y una paloma. Estaban vivos, pero en 3 refrigeradores hallaron bolsas negras con los cadáveres de 4 animales. Ninguno de ellos era el perro al que originalmente buscaban. Los vecinos dicen que María Consuelo vendía tortas de milanesa y carne enchilada fuera de la parroquia del Espíritu Santo. Y nadie les quita de la mente que mataba a los perros y gatos para venderles su carne ya cocinada. Difícil de aceptar porque pues a lo mejor uno fue comensal de todo esto, porque pues al final de cuentas no sabe uno lo que está comiendo. Tenía consejo discapacitado y pues yo creo que causaba lástima y la gente por hacer un buen acto le compraba la carne o le daba dinero. La ONU ultima los preparativos para la versión número 74 de la Asamblea General. Decenas de presidentes, líderes diplomáticos y miembros de la sociedad civil ya empiezan a viajar hacia Nueva York. ¿Cuál será la agenda de los dirigentes que asisten? Pues bien, el presidente de Colombia, Iván Duque, habló en exclusiva con NTN 24 antes de tomar un vuelo hacia la Gran Manzana. En conversación con Andrea Bernal, directora del programa Suma la Noticia, explicó que centrará su discurso en la protección del medio ambiente. Además, buscará ejercer mayor presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. El mandatario colombiano también se refirió a una eventual reunión con el presidente Donald Trump de Estados Unidos. Hay una agenda importante ahora en Nueva York, presidente. Usted se va a reunir con Donald Trump. Sabemos que el embajador Carlos Vecchio nos dijo en NTN 24 que el miércoles había una reunión con líderes latinoamericanos, que quizás otros presidentes iban a así. Usted estará en esa reunión y es una invitación de Donald Trump. Nosotros estamos ultimando todos estos detalles de agenda. Es una reunión que se ha hablado. Si se da la reunión, por supuesto que estaremos allí, porque además nos une con varios países lograr esas 3 cosas para Venezuela: el cese de la dictadura, el cese de la usurpación, ese gobierno de transición y la convocatoria a las elecciones libres. Pero además Colombia está también llamada como obligación a denunciar la connivencia de los grupos terroristas colombianos que están protegidos en territorio venezolano
no, por Nicolás Maduro, quien además es su principal patrocinador. Bueno, y no solamente el gobierno colombiano buscará ejercer presión sobre Nicolás Maduro. A horas de que inicie la asamblea, Brasil solicitó a la ONU incluir a 2 representantes del gobierno interino de Juan Guaidó en la delegación que participará en Nueva York. Según confirmó la Cancillería brasileña, el presidente Jair Bolsonaro quiere garantizar la presencia del mandatario interino en Nueva York y reafirmar su reconocimiento a la Asamblea Nacional de Venezuela. Los delegados serían Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, e Isadora Guevara, representante en París de Guaidó. Ambos podrán participar en diversas actividades de la ONU durante toda la semana. Medio centenar de países reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela al considerar que Nicolás Maduro ha usurpado el poder tras unos comicios considerados fraudulentos en 2018. México, por su parte, tendrá en sus temas prioritarios la condena al terrorismo y la xenofobia. Será el canciller Marcelo Ebrard quien se dirija ante la Asamblea de las Naciones Unidas y retome el tiroteo en El Paso, Texas, donde 22 personas murieron, entre ellas 8 mexicanos. Se prevé que Ebrard también aborde el Plan de Desarrollo Integral del sur de México, que busca reducir la migración y buscará que más países se sumen al financiamiento. Este hecho del Paso ha hecho que este tema pues cobre mayor jerarquía en la agenda de la política exterior. ¿Por qué razón? No solamente por lo que ocurrió en El Paso, es por el riesgo latente de que vuelva a ocurrir, por acciones de llamamiento y por estos tipos de como manifiestos que se hacen poniendo en el centro a, como víctimas a mexicanos en particular. México no puede, no solamente ni denunciar, no puede permitir que esto se siga como que exacerbando, este discurso de odio. Las tensiones entre Irán y Estados Unidos también serán protagonistas durante esta semana. El presidente iraní Hassan Rouhani dijo que presentará en Nueva York un plan de cooperación regional de seguridad para proteger el Golfo Pérsico, región clave del suministro de petróleo mundial. Rouhani rechazó nuevamente que Estados Unidos responsabilice a Teherán del ataque a refinerías en Arabia Saudita hace una semana. Rechazó la presencia de fuerzas extranjeras en el Golfo. Aseguró que dichas tropas solo generan inseguridad. Presentaremos un plan al mundo en los próximos días en las Naciones Unidas para que la República Islámica de Irán, en cooperación con los países de la región, pueda crear seguridad para el Golfo Pérsico, el Mar de Omán y el Estrecho de Hormuz, con la ayuda de los países de la región. Somos personas de lógica y negociación, pero no somos personas de abyección y rendición. Somos hombres de defensa y resistencia, pero no somos alguien que violará las fronteras de los demás, así como no permitiremos que nadie viole nuestras fronteras. El actor Arnold Schwarzenegger rechazó la decisión del presidente Donald Trump de revocar un permiso federal al estado de California que le permitía tener sus propios estándares contra emisiones de gases contaminantes. El exgobernador del estado afirmó que Trump es un Terminator por querer acabar, según él, todas las leyes ambientales del país. El fisiculturista también criticó las políticas migratorias y económicas del mandatario republicano. 12.200 personas asistieron a la recaudación de fondos del Partido Demócrata en el estado de Iowa. 17 de los 19 precandidatos que compiten por la nominación para enfrentarse en las urnas al presidente Donald Trump en 2020 criticaron la gestión del mandatario. Afirmaron que Estados Unidos no puede soportar otros 4 años con el republicano en la Casa Blanca. El estado organizará el primer concurso de nominaciones en febrero del próximo año. Sé que estás listo para dejar atrás el reality show en Washington y cambiar el canal a algo de lo que todos podamos estar orgullosos. Luego te pido que te unas a mí para hacer historia porque creo en eso con esperanza en nuestros corazones. Y en nuestros vientres podemos cambiar la trayectoria de esta nación y estar orgullosos de cómo lo hicimos.
Polémica propuesta de campaña del candidato republicano al Senado de Estados Unidos, Daniel McCarthy. En una entrevista radial afirmó que para resolver la crisis migratoria en la frontera sur de la Unión Americana, México debe ser anexado a su país. McCarthy acudió al artículo 4 de la Constitución estadounidense para respaldar su propuesta. Indicó que el Congreso puede admitir nuevos estados y, a su juicio, los mexicanos quieren ser ciudadanos de los Estados Unidos. And we'll spend a lot of time talking about those things, and that's why it's important as well for everybody to keep. Y miles de inmigrantes arriesgan sus vidas al cruzar el peligroso río Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos. Las autoridades no solo alertan sobre el riesgo mortal de traspasar el río, sino el peligro al que están expuestos los indocumentados al entrar en contacto con organizaciones criminales. Informe de nuestra cadena aliada, La Voz de América. En este sector se han aprehendido personas de más de 50 países de todo el mundo: África, América del Sur, Centroamérica. Hemos visto haitianos, cubanos, por supuesto hondureños, que son la mayoría. En el sector del Río Grande, en el suroeste de la frontera de Estados Unidos con México, la patrulla fronteriza está en vigilancia constante. En 2019 han registrado cifras récord de detención de inmigrantes que cruzan el caudal con la intención de llegar a Estados Unidos. Ellos dejan su ropa mojada, muchos de ellos la dejan en la orilla del río y entonces vienen porque están tratando de evitar ser detectados. Diría que esto es todo durante los últimos meses. El gran aumento aquí comenzó en febrero y, ya sabes, no ha parado desde entonces. Según cifras de la patrulla fronteriza, hasta julio del presente año fiscal se han efectuado más de 70,000 detenciones de inmigrantes, en su mayoría unidades familiares. Pero es en esta misma área donde las cifras oficiales muestran que en los últimos 5 años, más de 1,000 personas han muerto tratando de hacer el peligroso cruce. Quienes lo han logrado recuerdan el momento en el que sus vidas estuvieron al límite. Mi hija estaba llorando. El agua le había llegado hasta el pecho. Estaba llorando: mamá, no puedo. Entonces los soldados del otro lado nos dijeron: ven, danos tus manos. Y quienes tuvieron que pagar a grupos irregulares que operan del lado mexicano relatan un riesgo doble. En la orilla del río siempre se le paga a la mafia, y si ellos aprueban que uno pase, pasa uno. Y si no, hasta que ellos den orden. En ambos casos, el mensaje de las autoridades estadounidenses es claro. Ciertamente queremos alentar a las personas a usar el proceso legal y formal. No queremos alentar a las personas a usar contrabandistas u organizaciones criminales para facilitar su viaje a Estados Unidos. No queremos que pongan sus vidas en peligro. La Organización Mundial para las Migraciones asegura que más de 500 inmigrantes han muerto o desaparecido en las Américas en lo que va de 2019. La mitad de los casos reportados ocurrieron en la frontera entre Estados Unidos y México. Jorge Agobián, Voz de América. Lorena se degradó a depresión tropical, pero mantiene la alerta en el oeste de México. El fenómeno se debilitó luego de tocar tierra como huracán categoría 1 en la madrugada de este domingo, en la bahía Quino, estado de Sonora. Lorena presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y se desplaza a 17 kilómetros por hora, provocando alto oleaje. Las autoridades mantienen la alerta amarilla en Sonora y Sinaloa, donde habrá lluvias torrenciales, descargas eléctricas e inundaciones. Afortunadamente no tenemos reportadas personas lesionadas o fallecidas vinculadas con el efecto de este sistema. Continúa la atención en todos los albergues temporales que se han dispuesto. En líneas vitales, como ustedes lo han visto, no hemos tenido efectos, afortunadamente, en incidentes de consideración. Como lo han dicho también, los vuelos progresivamente se irán normalizando. Afectaciones muy puntuales reportadas por SCT, afectación menor en la telefonía convencional. Existe abasto suficiente de combustible, no hay reporte de afectaciones mayores en puentes o tramos carreteros. También hay alerta en las islas del Caribe tras la formación de una nueva tormenta tropical, Karen. Según el Centro Nacional de Huracanes, el fenómeno se mueve hacia el oeste-noroeste con vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora. Pese a que avanza despacio, Karen ya deja lluvias en Trinidad y Tobago y Granada, por lo que las autoridades emitieron una advertencia para que la población tome previsiones. Se espera que en las próximas 12 horas también se emitan alertas en las islas Windward, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
El alto costo de la vida en Venezuela ha provocado que algunos jóvenes dejen de asistir a las universidades por no tener cómo alimentarse. Los institutos intentan a través de la caridad evitar que más estudiantes sigan abandonando las aulas. Y es que muchos deben decidir entre comer o estudiar. Informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. Kevin dejó la universidad hace año y medio. Su extrema delgadez, la debilidad y la dificultad para concentrarse en clases hicieron sencillo el diagnóstico: desnutrición. Llegamos a tener casi 5 días sin comer más que tomar agua. Para cuando decidió retirarse del campus, pesaba 39 kilogramos. Además del hambre, el colapso del transporte público le obligaba a caminar 40 minutos hasta conseguir un autobús que lo llevara a la universidad. Yo antepuse la salud ante todo. Era o pagar la inscripción o comer. Él, con el apoyo de sus compañeros, creó una campaña de recolección de fondos en Internet para comprar comida, pues a pesar de venir de una familia de clase media, los ingresos solo alcanzaban para abastecerse con arroz y harinas. Mi hermana y yo tuvimos que vender los carros para poder comprar comida y subsistir, pues. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro defiende su sistema de educación gratuita, que cuenta con 45 universidades públicas, y acusa a las privadas de mercantilizar la enseñanza. Y la revolución ha estabilizado la inversión en educación por encima del 7.5% del Producto Interno Bruto. En la universidad privada donde estudiaba Kevin, un 13% de los alumnos hace 2 o menos comidas diarias, según cálculos de las autoridades de esa institución. Otras revelan que han tenido que becar a entre 15 y 40% de los alumnos, que se ven en la encrucijada de decidir entre comer o formarse académicamente. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Marcha en contra del aborto en México. Cerca de 500,000 de personas participaron este sábado en la movilización por la vida y la familia convocada en más de 100 ciudades del país. La manifestación fue organizada para rechazar la interrupción del embarazo en cualquier caso. Durante la marcha pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de aprobar leyes sobre el aborto. La batiseñal iluminó la Torre Reforma en México en la celebración de los 80 años de Batman. Vestidos como los personajes del universo de DC Comics, decenas de fanáticos se reunieron frente al segundo rascacielos más alto del país. A las 8 de la noche, hora local, los seguidores del hombre murciélago no ocultaron su emoción al ver proyectado el dispositivo de señal de emergencia que convoca al superhéroe. La batiseñal también se proyectó en varias ciudades del mundo. En ciudades como Melbourne, en Australia, Tokio, en Japón, Berlín, Roma, París, Barcelona, Londres, Nueva York y Sao Paulo, los edificios icónicos se vieron alumbrados con el holograma. ¡Feliz cumpleaños, Batman! Un día después de las multitudinarias protestas contra el cambio climático, millones de personas en 157 países celebraron este sábado el Día Mundial de la Limpieza del Planeta. Latinoamérica también se unió a la iniciativa. Decenas de ciudades en los 5 continentes se sumaron a la iniciativa mundial. Activistas y voluntarios aportaron su granito de arena. Colombia no se quedó atrás. El equipo de noticias de RCN fin de semana acompañó la ardua labor en Bogotá. Con bolsas, implementos de seguridad y picas, los participantes de esta campaña cambiaron la imagen de este sector. Si el 5% de la población recogiera al menos una bolsa o una botella, 7.600 toneladas serían retiradas de la naturaleza. Esta misma escena se replicó en 157 países, como en Filipinas, donde cerca de 10.000 personas llegaron a las costas para retirar desechos del mar. Igualmente en China y Vietnam. No quiero que los niños se acostumbren al ambiente contaminado. Espero que vean esta actividad como un ejemplo y como resultado tendrán una mejor expectativa del mundo, el medio ambiente y nuestras vidas. En las calles de Nigeria, adultos e incluso niños se unieron a la lucha contra la contaminación. París vivió una jornada libre de automóviles. La medida hace parte de la lucha de la alcaldesa Anne Hidalgo contra la contaminación acústica y del aire. Los campos elíseos fueron tomados por los corredores, turistas, ciclistas y peatones. Esta fue la 5ª versión del Día Sin Auto, en la que solo el transporte público y los vehículos para personas en condición de discapacidad estaban autorizados para circular.
Apple le hace frente a la competencia de Huawei. La compañía informó que redujo el precio del iPhone 11 para estimular las ventas y aumentar los ingresos, luego de que en su primer día en el mercado fueran pocas las personas que llegaron a las tiendas para adquirirlo. La gama de estos teléfonos alcanzaba precios desde los $775.000 a consecuencia de las bajas ventas. Los sitios de comercio electrónico chinos han lanzado incentivos de descuento y acuerdos sin precedentes para quienes estén interesados en adquirirlos. Un servidor mal configurado expuso la información personal de aproximadamente 20,8 millones de ecuatorianos. En NTN 24 les explicamos cómo fue la falla y por qué dejó expuestos datos tan sensibles como nombres completos de ciudadanos, números de teléfono e información financiera. La empresa extranjera VPN Mentor, dedicada al análisis de vulnerabilidad de sistemas informáticos, identificó una brecha de seguridad que expuso la información personal y data de más de 20 millones de ciudadanos ecuatorianos. Según la compañía y el Ministerio de Telecomunicaciones de Ecuador, la falla se originó en un servidor en Miami que pertenece a la compañía Noviestrash, una firma consultora que provee servicios de marketing estratégico, análisis de datos y desarrollo de software. Tenemos una empresa privada ecuatoriana que lastimosamente ha sustraído información posiblemente de 2 o 3 instituciones públicas. La filtración incluye una gran cantidad de datos sensibles que equivale a 18 gigabits de almacenamiento distribuida en 10 índices, cuyos pesos varían entre los 44,9 kilobytes y los 4,9 gigabytes, según el portal SDNet. Entre los datos se encuentran la información como números de teléfono, fecha de nacimiento, nombres de los cónyuges, de los hijos, de los padres, de los cuñados, marcas de automóviles, años, cilindraje, placa, salarios, impuestos pagados. Todo lo que uno puede imaginarse hasta que uno mismo no tiene acceso. María Paula Romo, ministra de Gobierno en Ecuador, calificó de muy grave la vulneración de datos de millones de ecuatorianos y reiteró la importancia de hacer una investigación a fondo para conocer la magnitud del daño causado. De nuevo, la información que en este momento estoy en capacidad de compartir con ustedes es que es un tema muy delicado, es que es una importante preocupación para todo el gobierno y para que estamos trabajando en una investigación que nos permita en las próximas horas establecer con claridad responsables de lo que ha sucedido. Según el portal SDNet, los datos provienen de fuentes gubernamentales, entidades privadas y la base de datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Registro Civil del Ecuador. Es que una vez exista una copia digital, realmente decir que esto ya está controlado es muy difícil, porque es incierto realmente saber si haya más copias de la misma base en algún lado del Internet o no. Expertos en seguridad aseguran que la vulnerabilidad podría exponer la identidad digital de los usuarios y a su vez exponerlos a ciberataques, espionaje o robos de dinero por parte de piratas informáticos. Aumentó la cifra de personas heridas tras los sismos de este sábado en Albania. Las autoridades informaron que 105 personas necesitaron auxilio médico tras los movimientos telúricos, 2 en total. La mayoría de los heridos presentaban lesiones leves y solo 10 de ellos permanecen hospitalizados. Según el gobierno, hay 562 viviendas y edificios dañados. Algunas personas pasaron la noche a la intemperie por miedo a las réplicas. Indignación en Hong Kong por estas imágenes que circulan en redes sociales. Muestran a personas ensangrentadas, agredidas anoche por los manifestantes pro democracia que asistían a la movilización cerca a la estación central del tren. Los ciudadanos partidarios del gobierno local cercano a China pedían a los manifestantes detener las protestas y rompieron los afiches en contra del gobierno, por lo que fueron agredidos por los activistas. Entre tanto, los manifestantes adelantaron hoy nuevamente una jornada de manifestaciones en contra de las políticas del gobierno local. Decenas se tomaron un centro comercial luego de ser reprimidos por la policía antidisturbios. Llegaron al lugar después de protestas frente a una estación del metro. Tras el acoso de los uniformados, rompieron vidrios y derribaron cámaras de seguridad. Algunos de los activistas fueron detenidos.
Las autoridades de Indonesia continúan las labores para combatir los incendios forestales. Con bombas de agua intentan sofocar el fuego en algunas partes de la isla de Sumatra. La neblina generada por el fuego ha intensificado los riesgos por contaminación del aire en ese país y también en naciones vecinas. Precisamente uno de los afectados por la densa niebla es Singapur. En las últimas horas, las autoridades indicaron que la calidad del aire alcanzó niveles insalubres antes del Gran Premio de Fórmula 1. Los organizadores indicaron que es necesario el uso de mascarillas desechables para protegerse de la contaminación atmosférica. Los recientes resultados en las elecciones legislativas de Israel y la convocatoria a nuevos comicios generales en España ha sido tema de debate esta semana. Ambos países cuentan con un sistema parlamentario y requieren de una mayoría para elegir a su jefe de gobierno. A continuación, les explicamos en qué consiste este modelo y en qué se diferencia del modelo latinoamericano. La inestabilidad política es hoy un común denominador en España e Israel. El país europeo enfrentará el 10 de noviembre la repetición de las elecciones generales, las cuartas en los últimos 4 años. Actualmente no se ha podido formar un gobierno porque el PSOE, que fue el último que ganó las elecciones, no ha podido convencer, no ha podido consensuar con pequeños partidos para conformar un nuevo gobierno. Una situación similar enfrenta a la nación de Medio Oriente. Los resultados de la jornada electoral parlamentaria en Israel no dejaron un claro ganador. De 120 miembros del Parlamento, el partido que más escaños sacó va a estar alrededor de 33 y como siempre es necesario hacer una coalición para lograr los 61 de mayoría que puedan aprobar un gobierno. Pero ¿cuál es la importancia de los legisladores en ambos casos? Tanto la política española como la israelí están basadas en el sistema parlamentario, donde la figura protagónica es el jefe de gobierno. En los regímenes parlamentarios, la gente vota por un partido y delega esa responsabilidad en parlamentarios. Son los parlamentarios los que, poniéndose de acuerdo y de acuerdo al resultado de las elecciones, eligen a ese jefe de gobierno. De otro lado está el sistema presidencial, del que gozan países como Colombia y México. En régimen presidencial usted vota por una persona para presidente por un periodo fijo, al final del cual hay otra vez elecciones. Reino Unido, Italia y Grecia son algunos territorios que también cuentan con modelos parlamentarios. Cambiamos de tema. Partidarios de la comunidad LGTBI se tomaron las calles de Madrid para denunciar acciones políticas en su contra. Los manifestantes denunciaron el surgimiento de la extrema derecha y pidieron a los grupos políticos no utilizar sus derechos como moneda de cambio. Fueron cerca de 600 las personas que marcharon llevando banderas de arcoíris. Los participantes mostraron su desacuerdo con el partido de derecha Vox, que prometió reducir los desfiles del orgullo gay y trazó paralelos entre la homosexualidad y la bestialidad. En otro punto de España también se adelantaron manifestaciones, pero en contra del Brexit. Docenas de británicos marcharon en la ciudad de Málaga, en Andalucía, en el sur del país, para expresar su preocupación sobre la preparación del Reino Unido para abandonar la Unión Europea. Acompañados de banderas de España y de Gran Bretaña y además carteles, los británicos en el país de la península ibérica afirmaron que se debe recuperar el control por el futuro de las nuevas generaciones. El Brexit está pactado para ser concretado el 31 de octubre próximo. Otra gran preocupación ha surgido tras las declaraciones del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. En una entrevista, el líder de la Comisión indicó que está convencido que ocurrirá el Brexit. Reiteró que si Gran Bretaña abandona al grupo de países europeos, habría una nueva frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda. Las declaraciones se dan antes de ver las ideas que el primer ministro Boris Johnson envió a Bruselas para impulsar las conversaciones sobre el Brexit. Particular celebración en el Mar del Norte en Reino Unido. Cientos de británicos atendieron la convocatoria de una organización benéfica que promueve la salud mental y el bienestar en la región. La actividad consistía en lanzarse al mar completamente desnudos para demostrar el amor propio. El evento se realiza desde hace 17 años. Festival de luces para celebrar el aniversario 70 de la fundación de la República Popular China. En la ciudad de Shenzhen, sur del país, 45 edificios fueron adornados con miles de luces para formar la frase "Te amo, China". El espectáculo estuvo acompañado de ritmos locales en los que se expresaron los mejores deseos para el país.
Preste atención a esta crónica. Esta leyenda mexicana que verán a continuación da cuenta de por lo menos un centenar de personas que parecieron haber muerto víctimas de una peste que paralizaba sus cuerpos. Corría el año de 1830 y las autoridades se apresuraron a sepultarlas para que no se extendiera el mal. Tiempo después, al exhumarlas, estaban momificadas y sus rostros reflejaban haber muerto de asfixia y horror. Una vez despertaron en sus tumbas. Esta es la leyenda de las momias de Guanajuato en una crónica de Álvaro Vélez. Cuentan en el estado mexicano de Guanajuato que en toda su historia no ha existido un año más aciago que 1830, luego de que se propagara en la población una aterradora peste que paralizó sin distingo a hombres, mujeres y niños. Sacerdotes deseosos de imprimir temor a Dios dijeron de esta peste en sus propios atrios que había sido enviada por el mismo Lucifer en castigo a los malcreyentes y ateos. Ellos pagarían su herejía quedando como estatuas en vida. Pues es la tercera vez que vengo. Soy mexicana, entonces conozco desde que era niña. La gente se apresuró entonces a enterrar los cuerpos paralizados para evitar contagios, sin entender que las personas aún se hallaban con vida en una especie de catalepsia que más tarde desaparecería. Se escuchan los murmullos en esta sala de Remigio Leroy. Nos tocan la vitrina, se escucha el vientecito. Pues eso es lo que nos hace salir disparadas para afuera, pero al final tenemos que regresar. Ya en el cementerio, los difuntos aparentes despertaban en sus respectivas mortajas y solo hasta entonces morían en una agonía indescriptible de asfixia y horror. Quizá el sufrimiento más intenso y atroz que persona alguna pudiera experimentar tras haber sido sepultada en vida. Como de siglos atrás, los cementerios mexicanos requieren un estipendio por derecho a sepultura y suelen cobrar una pequeña fortuna por el contrato a perpetuidad. Las autoridades del Panteón de Santa Paula ordenaron en 1865 la exhumación del médico francés Remigio Leroy, luego de declarar morosa e indolente a su familia. Para perplejidad del sepulturero y de todos los presentes durante aquel acto profano, el galeno no se había convertido en polvo, sino que estaba momificado. De ahí hasta 1958 continuaron los descubrimientos de cuerpos momificados. Miedito, temor, y de repente se pone uno a pensar en lo que, en que debe uno de valorar la vida, ¿no? Porque de repente vamos por ahí caminando como si nada y pues prácticamente se nos va a acabar en cualquier rato. Hoy recorremos los rostros de cada una de estas momias dentro de las cavernas de un museo situado en la explanada del Panteón Municipal de Guanajuato Capital, visitado por 6 y hasta 9,000 curiosos diariamente. Rostros cuyas expresiones parecen confirmar la leyenda de la peste paralizante, aunque hoy la ciencia diga que esas bocas ansiosas reclamando oxígeno son producto simple de la desaparición mortuoria del tejido bucal. No les llamamos momias, se llaman cuerpos deshidratados. Al sellar la cripta, no tienen oxígeno, no se descompone el cuerpo y se va deshidratando. De hecho, son cuerpos deshidratados. Sin que fuera una estrategia que el museo se planteara, 1970 se convirtió en el más memorable de los años de su propia historia. Una vez se proyectara para México y el mundo la película titulada El Santo contra las momias de Guanajuato. Las catacumbas resultaron insuficientes para recibir a tanto público y el personal llegó a temer por la preservación de las momias entre la irreverente muchedumbre incapaz de contener su deseo de tocarlas, abrazarlas y que incluso las llegó a besar. Asombroso, qué buena historia. La imagen del momento llega desde Kenia con esta particular cebra que nació con puntos en lugar de rayas. El animal fue visto en la Reserva Natural de Masai Mara y sus fotografías se volvieron virales en las redes sociales. La cebra además es de color marrón.
Y esta es una historia de ayuda y amor por los animales. Un pequeño pingüino nadó desde Nueva Zelanda hasta Australia, donde fue encontrado con bajo peso. Los veterinarios lo cuidaron y alimentaron. Tras un proceso de recuperación de 2 meses, fue finalmente liberado. Con este tierno animal ponemos punto final a este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Sigan informados por Twitter en @NTN24 y recuerde consultar todas las noticias en nuestro portal web www.ntn24.com. Feliz tarde.